fui secuestrado, cargándome, por supuesto, porque me mataron, pues, me pusieron bozal y mataron pies y manos. Al momento de que tú llegas, me imagino que estás en angustia, obviamente. ¿Estás desesperado o ya estabas sereno? Y del lado de atrás me apunta con un revólver. Me golpearon y me llevaron a la parte de atrás del vehículo, a la parte del asiento de atrás, y tomaron el control del vehículo. Hola, ¿cómo están, amigos? Les saluda Sandra Cortés de Yo Creo. Una vez más estamos aquí con un testimonio súper impactante. Saben que siempre traemos algo edificante para nuestras vidas, para sus vidas. Y les presento a Omar, quien tiene aquí un testimonio muy impactante para que todos nosotros seamos edificados. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, buenos días. Es un placer, un gusto poder estar acá. Gracias por la invitación. Omar es hermano en la fe. Cuéntanos cómo inició aquel día que pasaste todo lo que tras cámaras me comentaste. Fue aproximadamente dos años atrás, en donde fui secuestrado, ¿verdad? Y fue una situación, una experiencia en donde marcó mi vida, marcó la vida de mi familia, y en ese momento se vivió zozobras muy atenuantes a la familia, pues no. Cuando no tenía trabajo, me dediqué a taxiar por medio de una aplicación en particular. No obstante, fue un día jueves, aproximadamente, si no recuerdo bien, en donde me piden la aplicación, o sea, la carrera muy puntual, y yo accedo a ir. Para esto, y la chica, la pasajera se sube al lado de atrás, ¿verdad? Y del lado de atrás me apunta con un revólver. Y más adelante me dice, ¿sabes qué? Para, y se van a subir dos más. Y se subieron dos más, a mi lado derecho de la parte delantera y a su lado izquierdo en la parte de atrás del vehículo. ¿Cómo tomaste ese preciso momento? Porque tú agarras una carrera como normal, ¿verdad? Tomas la carrera y cuando llegas al lugar, sube la chica, me indicas que en ese momento la chica te apunta, ¿verdad? Con un arma. Pero me imagino que tiene que haber habido un impacto en ese preciso momento en el que te apuntan. ¿Dónde te puso el arma? En la cabeza. Ya, en ese rato, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? Híjole. En ese preciso momento, siéndote franco, creo que lo primero que piensas cuando pasas por eso es el tiempo que se te reduce de tu vida. Se te pasa por medio de un flash, toda tu familia se te pasa por medio de un flash, al menos a mí pasó así, de lo que has hecho y lo que tienes que hacer y lo que harías. Posteriormente a eso, me golpearon y me llevaron a la parte de atrás del vehículo, a la parte del asiento de atrás, y tomaron el control del vehículo. De ahí me llevaron a un lugar donde era una base, no era allí de ponerme. Obviamente ya me habían bajado a punta de golpe y me subieron otra vez a punta de golpe al vehículo, cargándome, por supuesto, porque me mataron, pues, me pusieron bozal y mataron pies y manos. Entonces, cuando ya llegamos a un punto determinado, donde sí era, ahí estuve en un cuarto lleno de agua, sentado en un colchón que apestaba, ¿verdad? Y había rastros como que habían otras personas estado ahí. Y paralelamente escuchaba que se había abierto una campaña evangelística. Esa campaña evangelística totalmente pentecostal, o sea, me acuerdo tanto que era el pianista que hace ding dong y se va de largo con su pupurri. Eso fue la paz y la ayuda que necesité para aguantar en ese momento. ¿Cómo te No, sentiste? estaba angustiado. ¿Estabas angustiado? Estaba angustiado. Entonces, estando encerrado en esa habitación que tú dices estaba llena de agua, ¿verdad? Lo que te trae como que ese cambio de ambiente, ese momento de paz, era el ruido que había afuera con la campaña evangelística. Sí. Obviamente no fue algo rápido. Dentro de mi angustia me puse a pensar, no voy a conocer a mi hijo, porque casualmente mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo. Y todos la película que nos ponemos, viviré, no viviré. Entonces, dentro de esa angustia, poco a poco me fui sumergiendo en el mensaje que daba entre ratos el pianista.
Ajá. y yo lo escuchaba. Y para esto me acordaba de lo que día a día mi esposa venía intercediendo, ¿no? Y cabe recalcar algo, que dentro de lo que Dios trató conmigo ahí adentro, estaba desarraigar la religiosidad que yo mantenía en ese momento. Porque mi esposa todas las mañanas cubría la familia, oraba por la familia, por mis hijos, por mí, por ella. Pero cuando Dios quiere tratar contigo, simplemente lo hace. No hay intervención alguna que lo impida, que sobrepase de eso. Y Dios lo quiso hacer así simplemente. Y dentro de esa reflexión que mantenía allá adentro, me puse a pensar de todas las mañanas que mi esposa oraba y mi hija decía amén, mi esposa decía amén al finalizar la oración, y yo simplemente decía amén, porque en ese momento estaba con una actitud de dejadez espiritual por la situación que estaba viviendo, sin trabajo, día a día era difícil. O sea, que tú estabas como en un desánimo, ¿verdad? Ajá, Estabas en un exacto. desánimo emocional y espiritual a la vez. Exacto. Que no es algo que podamos juzgar, porque creo que todos en algún momento hemos pasado algo así, ¿verdad? Son temporadas difíciles, no justifica que nosotros nos descuidemos de buscar de Dios. Esos tiempos nos enseñan una lección, pero sí que lo pasamos. Creo que muchos de los cristianos hemos pasado en algún momento una temporada como esa, donde estamos desanimados y tal vez creemos, oramos o acompañamos en una oración como tú lo hacías con tu esposa, pero no precisamente estás fortalecido espiritualmente. O sea, tú te encontrabas en ese tiempo de esa manera, ¿verdad? Claro. Y tuve la oportunidad, por medio de allí, reflexionar y romper toda esa religiosidad, porque inclusive trabajaba en el taxi, trabajaba todavía con la emisora cristiana. Entonces, prácticamente lo que pude Dios hacerme de entender que vivía hipócritamente, religiosamente, todos los días. Claro, o sea, tenías una rutina, ¿verdad? No habías perdido tu rutina de tus canciones cristianas y de la oración, pero no había una verdadera relación en ese momento. Correcto. Entonces, lo que Dios, mediante esa campaña, me llevó realmente a una relación con Él, en donde ya no me importaba si estaba secuestrado o no. Ya prácticamente en una hora me había puesto cuentas con Él, en donde ya no me importaba mi vida, qué pasaría. Y ahí pude experimentar lo que dice la Biblia, que la paz en todo entendimiento. Y cuando dice la paz en todo entendimiento, o sea, todo entendimiento es lo que te puedan hacer, lo que te pueda pasar, lo que puedas pensar. Mi familia no sabe. El carro no tiene GPS. No me van a encontrar nunca. Wow. Entonces, simplemente me agarré de Dios y pase lo que pase, sabes que es tu voluntad. Y entre el curso de los tiempos de mi secuestro, se fue coordinando los tiempos, se fue alineando los tiempos a mi favor. ¿Cómo? No lo sé, pero se alineó. Como a las 5 de la tarde, y puedo decir hora porque como me proyectaron un celular presentándome a alguien que estaba hablando ahí, y pude ver la hora. Y me dijo, ¿sabes qué? Queríamos hacer algo con tu carro, pero salió mal. Lo estábamos desmantelando y salió mal. O sea, entraron a la habitación donde te dejaron. ¿Todavía estabas ahí amarrado y con el bozal en la boca? Claro. Entraron donde estabas ahí amarrado y te muestran el teléfono, ¿ya? Ya, entonces ahí me quitan el bozal, pido que me quiten lo que las amarradas de la mano, entonces ahí puedo hablar. Y me dicen que estaban desmantelando el carro, pero habían cogido a uno, habían dado la información, o como dicen ellos, el pitazo.
y habían agarrado a uno de ellos. Me piden que vaya a sacar al UPC al que agarraron, al joven, pero estaba en disputa. Ya. ¿A qué hora voy o no voy? Hay mucha gente. Entonces estaba en eso y todavía no bajaba porque ya después me di cuenta que estaba arriba, no estaba abajo porque hay unos bloques. Y me puedo dar cuenta que al momento de salir, que estaba, digo yo, en un cuarto piso, ya. Y como es como loma, entonces ahí está ubicada lo que es la iglesia. Más o menos eran como las 7 de la noche que ya logré salir completamente para ir al UPC, para lograr sacar a este joven. Y ya cuando vamos saliendo me dice, espérate, todavía no, están los hermanitos saliendo. Entonces prácticamente fue una campaña de 2 de la tarde hasta 6, 7 de la noche. Que la campaña que estaba ahí afuera es lo que detiene, ¿no? Es lo que me dices. Cuando ellos más o menos a las 5 de la tarde van para sacarte, para llevarte al UPC, la campaña es lo que los retiene y hace que tengan que alargar un poquito más el tiempo. Más o menos 7 de la noche es cuando te llevan. Sí. A pesar que nos detenimos en avanzar, igual la gente me veía, pues no. Claro. Pero no pueden hacer nada. Voy al UPC a sacar al chico y el teniente me dice, ¿qué desea? Yo digo, vengo a ver mi carro. Para esto, antes de ir al UPC, diseñan ellos, pues, ¿no? Su plan y todo, ¿no? Me hacen tomar cerveza, me ponen la vestimenta de ellos, porque la mía estaba mojada. Y me dice, como que estás en una fiesta. Ay, que estás con chicas, con peladas y no te diste cuenta que se te llevaron el carro. Esa era la historia con la que tenían que ir al UPC. Claro. Entonces, por eso te hacen tomar cerveza y te cambian a la ropa de ellos. Entonces, ya estando en el UPC, el teniente me queda mirando y me dice, pero tú sí sabes qué estaban haciendo con tu carro. Pero le digo, no me interesa, le digo, solamente quiero que me den el carro y el chico queda, ni lo conozco, le digo. Entonces me dice, el chico estaba desmantelando tu carro y por eso lo cogí. Y si lo quieres ayudar, mañana en la audiencia. O sea, no lo pudiste sacar en ese momento no lo como pude sacar ellos en ese querían. momento. Ya el fiscal había ido y había tomado ya parte de eso. O sea que lo que estamos viendo aquí, Omar, es que tú me decías unos minutos atrás, dijiste la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y me dijiste que Dios alineó los tiempos, ¿verdad? Para que todo saliera a tu favor. Si tú sacabas al chico a las 5, si tú llegabas a las 5 de la tarde, que era la hora en la que te querían llevar, hubieras podido sacar al muchacho en ese momento, ¿verdad? Y todo quedaba así. Y yo me quedaba adentro. Pero tú te quedabas adentro, tú te quedabas con ellos. Y ya sabemos lo que iba a pasar contigo. ¿Qué hubiera pasado si salías a las 5? ¿Qué era lo que hubiera sucedido? Que te quedes con ellos, dónde? que me quedé ahí con ellos secuestrados. ¿Y qué iba a pasar ahí? Es lo más probable que te mataran. Que me mataran. Que te hubieran matado. Era el plan de ellos y era el plan del diablo, pero no era el plan de Dios. Prácticamente las estadísticas eran esas. Eran esas, así es. Pero Dios permite que venga esta interrupción para ellos a través de la campaña que estaba por fuera, ¿verdad? Por lo cual se atrasó el tiempo y ya no pudiste salir sino hasta las 7 de la noche. Esto provoca que ya haya llegado el fiscal y ya al chico no lo pudieron sacar a esa hora. Claro. Entonces ahora te convertiste en una persona necesaria para ellos y por eso ocurre lo siguiente. ¿Qué más pasó después de eso? Después de eso, ya, como tú dices, me volví ya necesario. Es muy importante cómo tu posición cambia, ¿no? Y como tu carácter también debe de cambiar de acuerdo a tu posición. Me afloreció el carácter y le dije a uno de ellos, ¿sabes qué? Si lo quieres sacar, el día de mañana tienes que ir con un abogado, con dinero, y yo me tengo que ir a mi casa porque yo así no voy a declarar. Y estaba yo con la vestimenta de ellos. Ajá.
Nadie tenía pantalón largo, yo estaba con pantalón corto. Y uno de ellos dijo, dale, ¿tienes ropa en la casa? Y no, yo no tengo pantalón largo. Peor como andaba vestido él. Y los zapatos que me habían robado me los devolvieron para que yo al día siguiente vaya a la audiencia. Me soltaron como a las 10 de la noche acompañado con un taxi de ellos y me llevaron a la dirección que yo había dicho. Posteriormente, cabe recalcar, lamentablemente en nuestro país hay corrupción. Al día siguiente, era viernes, al día siguiente, para ir a declarar a las 8:30 de la mañana, ya había policías corruptos a las cuadras de mi casa, viendo si yo iba a declarar o no. Para esto, con mi esposa, muy confiadamente en Dios, cogimos un taxi y nos dirigimos a la fiscalía. Antes de que vayas a la parte de la fiscalía, quiero saber cómo te recibe tu esposa cuando llegas en la noche. Devastada. Recién allí se entera que estaba secuestrado. O sea, me imagino que le impacta que tú llegas con olor a trago, con otra vestimenta, cuando ella sabe que, o sea, perfectamente tú no eres así. Claro. Ella estaba impactada, me imagino. Queda impactada porque para esto ya habían recibido llamadas. Amenazas. Amenazas ya habían recibido. Mi mamá, ella, habían escrito gente desconocida. Pero obviamente no habían contestado, solamente habían visto los mensajes desconocidos, pero no habían contestado. Mi mamá, como avanzada de edad, no sabe manejar lo básico del celular, no había visto nada tampoco. O sea, nadie sabía nada. Mi esposa devastada, me dice el carro donde está, le digo tranquila, tiene la policía. Y así. Entonces ya el siguiente día nos fuimos a la fiscalía a declarar a favor del chico, porque el trueque prácticamente era así. Claro, para que él pudiera salir. Para que él pudiera salir porque a mí antes de dejarme en libertad me habían amenazado. Me dijeron, si el chico no sale, nosotros te matamos a ti y a tu familia. Porque ya conocían tu casa, ya conocían a tu familia, tenían prácticamente la información. Declaramos a favor de él. El teniente, por consiguiente, se sintió un poco mal, pero lo quiso darle prisión por 5 años porque lo hallaron con 2 celulares muy aparte de mi caso. Allá. Nerviosos porque la amenaza había sido, pues, si le dan 5 años, o sea, nosotros pagamos el precio. La abogada dijo sus argumentos y le dio medidas sustitutivas. Lo dejaron salir. Cuando él sale, tú sabes que estabas enfrente a unas personas que obviamente no cumplen su palabra. Tú estabas frente a gente que no tiene escrúpulos, frente a gente que no tiene temor de nada prácticamente, ¿no? Y lastimosamente. Cuando tú vas a la audiencia y declaras y sabes que el chico sale, tú tenías la confianza de que ellos ya iban a cumplir. O sea, si tú declarabas a favor para que suelten al muchacho, se suponía que tú quedabas tranquilo y libre. Pero tú confiaste en esa palabra, o ¿cómo te sentiste en ese momento que ya él sale? Porque ellos simplemente podían seguirlos y terminar la situación. Claro, de hecho eso iba a pasar si le daban 5 años. Cabe recalcar que no estábamos solos, nos estaban resguardando gente de ellos dentro y fuera de la fiscalía. Wow. Si pasara 5 años por parte de él, simplemente ellos accionaban. ¿Ya? Y nosotros estábamos solamente con mi esposa y Dios ahí. Y prácticamente cuando ya todos le dan la libertad, firmamos la libertad, la jueza me mira las manos porque fui golpeado. No podían escribir, era así. Estabas nervioso. Era obvia la situación. De que estaban bajo amenaza. Pero ya no podían hacer nada. Y nosotros salimos de la fiscalía como a las 9 de la noche. ¿Se quedaron ahí? Nos quedamos ahí. ¿Pero se quedaron a propósito? Claro, nos quedamos ahí totalmente
desconfiados, como tú dices. Claro, esperando que ellos se vayan. Sí, y esperando que prácticamente caiga la noche para que alguien confiable nos vengan a recoger. Dios lo que quiso es apartarme un momento y tratar conmigo, ¿no? Y Él se encargaba el resto. Literalmente parece como si Dios te hubiera llevado o hubiera permitido que seas llevado a la fosa de los leones. Pero, literalmente. Pero cabe recalcar el carácter, el menguar, porque no solamente Dios cuadra los tiempos. Dios cuadró los tiempos, pero después que yo mengué. O sea, primero estuvo el trato con tu corazón ahí y propició una campaña evangelística a tu alrededor. O sea, o escuchas. No tenías para dónde más ni entretenerte. O sea, de verdad podemos ver cómo Dios es soberano, cómo Él actúa con sus hijos. Y aun cuando a veces parece que Dios fuera duro, que pasamos cosas muy difíciles, pero dentro del problema, dentro de todo lo caótico que pueda haber, se ve la mano de Dios. O sea, Dios permitió que seas llevado ahí, pero no permitió que te tocaran. Dios permitió que seas llevado ahí, pero te guardó en medio de todo eso, porque pudieron haber hecho contigo lo que les dé la gana. Pero puedo ver también el propósito de Dios en tu vida, porque siempre que nosotros pasamos algo tan fuerte y salimos de esa prueba en victoria, es porque hay un propósito. ¿Cómo sientes ahora tu relación con Dios después de ese día? Más sincera. No te digo que no tengo errores, sería muy falso decirlo. Pero ya hay una relación y hay una puerta, siento yo que hay una puerta abierta. Decir, ¿sabes qué? Papá, padre, mira, me equivoqué. Tú sabes, te lo presento, y todos los días ir a la cruz. ¿Qué mensaje le podrías decir a las personas si vamos a la parte espiritual de acuerdo a lo que tú estabas viviendo antes de ese día y después de ese día? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, a las personas en general que caen en esta etapa de religiosidad, ese descuido espiritual? El consejo que yo pudiese dar es más que nada verlo a Jesucristo como tu fiel Salvador de todos los días. Es sencillo. De todos los días. Es así. Esa es la gracia que representa la cruz, la muerte de Jesucristo más que nada. Y verlo a Jesús como tu amigo, como tu intercesor, porque prácticamente es así. La religión simplemente te tapa los oídos y diría yo hasta los ojos, ¿ya? Y opaca totalmente la fe. Excelente consejo, Omar. Y para terminar, ¿qué les dirías a las personas que te hicieron el secuestro? Que si los pudieras tener enfrente, ¿qué les dirías a ellos? Que los perdono. Jesús perdonó. ¿Quién somos nosotros para no hacerlo? Así es. Bueno, muchas gracias, Omar. Me alegra muchísimo saber que hoy puedes estar con nosotros, que Dios te guardó, y quiero decirles a todos ustedes también, en cualquier situación que ustedes estén pasando, no cierren sus oídos a Dios, no cierren su corazón a Dios. Podemos ver que en medio de una situación terrible, la voz y la mano de Dios está con ustedes, los ama. Y gracias, Omar, por compartir con nosotros tu testimonio. Un placer. Los bendecimos. Hasta la próxima.